Buen día chicos, bienvenidos a la clase de español. El tema de hoy son las fichas y los organizadores gráficos. Bien, hablaremos sobre lo que son las fichas. En general, las fichas son herramientas que se utilizan para sistematizar o sintetizar la información obtenida, almacenando los datos esenciales de una obra. En estas se incluyen los datos que identifican a un libro o a un documento. Todo tipo de investigación realizada se deben utilizar recursos físicos o virtuales. A estos recursos les llamamos fuentes de información, las cuales pueden ser directas o indirectas. Las fuentes directas son cuando la información se obtiene sin la interacción de terceras personas. Un ejemplo de ello es la entrevista. Ahora bien, la fuente indirecta es cuando la información que se obtiene son estudios realizados por otras personas. Ejemplos, los libros, las páginas web, entre otras. Toda la información obtenida es registrada en fichas y estas fichas están divididas en fichas bibliográficas, hemerográficas y de trabajo. Sabemos que en la actualidad es muy fácil acceder a la información porque hacemos uso de la tecnología y de esa forma podemos ingresar a lo que son las bibliotecas virtuales o las páginas web, ya que éstas nos ofrecen una amplia información sobre todo tipo de temas. Sin embargo, la calidad de la información proporcionada en Internet puede presentar varios problemas y uno de ellos es la falta de actualización y que carece también de objetividad. Las fichas bibliográficas. Estas se utilizan con la finalidad de localizar la información de las fuentes que consultamos en el proceso de investigación. Por lo general, las medidas de la ficha es de 12.5 centímetros de largo por 7.5 centímetros de ancho. Se elaboran en cartulinas blancas, aunque podemos utilizar otro tipo de material de color, siempre y cuando los datos expuestos los podamos leer con facilidad. Las fichas bibliográficas deben contener los siguientes datos, como datos de autor, editorial, lugar de la publicación, título de la obra y año de la publicación. Las fichas pueden estar divididas en tres formas: en autor, de título y de materia. En las de autor, estas son las que comienzan con el nombre del autor, seguido del título de la obra, el lugar de la edición, la editorial y el año de la publicación. Las de título son las fichas que se encabezan con el título de la obra, el nombre del autor y los demás datos siguen el orden de la ficha del autor. El de materia, estas fichas empiezan con el nombre de la materia de estudio, el nombre del autor y los datos siguientes siguen el mismo orden que la ficha del autor. El número 2 son las fichas de trabajo. Estas están organizadas para emplear de manera práctica la información documental usada en los trabajos de investigación de cualquier tipo. Estas se utilizan para recopilar, resumir o anotar los contenidos de las fuentes o datos utilizados en la investigación. Este tipo de fichas facilitan la realización de informes o publicaciones porque nos permite ganar tiempo, pues evitan tener que releer los capítulos completos de los libros y artículos de revista o periódico cuando se quiere recordar el contenido de estos materiales. Dentro de lo que son las fichas de trabajo vamos a encontrar 4 fichas diferentes, que está la ficha de resumen, que para nosotros poder redactar esta ficha, primero vamos a sintetizar el contenido con nuestras propias palabras, sin alterar las ideas del autor. Para eso es conveniente que subrayemos las ideas principales. Está la siguiente, que es la ficha textual, que aquí reproducimos textualmente las palabras del escritor. Los fragmentos que extraímos debemos escribirlos entre comillas. Así indicaremos que el texto es un transcrito íntegro de las ideas del autor y respetaremos los derechos de la autoría. Está también la ficha de paráfrasis.
que esta consiste en escribir la información del texto, pero utilizando nuestras propias palabras, y de esta forma las ideas del autor se traducen a la propia forma de expresión. Esta es la otra, que es la última, la número 4, que es ficha de comentario personal o ficha mixta. Aquí este tipo de ficha contiene comentarios y opiniones que emite el investigador o el lector acerca de un determinado tema. Los comentarios aquí sirven como un apoyo a lo que es la investigación. La ficha número 3 es la ficha hemerográfica. Este tipo de ficha corresponde a lo que es la información obtenida de lo que son los periódicos y las revistas. Este tipo de ficha puede ser de dos tipos: general y analítica. En la general describe los elementos o datos completos para hacer referencia a un número o a un fascículo. Sus elementos son el nombre de la publicación, que va subrayado con negrita o en cursiva, el lugar de la publicación seguido de 2 puntos, el editorial, sobre todo si es una institución o una organización académica, el volumen, la época, el número, el año o fecha para registrar un periódico. Está también lo que es en la analítica, que en ella se describe únicamente el nombre del artículo de una revista o de un periódico, es decir, que destaca los puntos de referencia o las ideas principales. Los elementos que la conforman son los mismos de la ficha general. Organizadores gráficos. Es común encontrar información gráfica que permite ver los datos de forma resumida, ordenada y esquematizada. Y esto lo podemos encontrar tanto en periódicos, revistas, informes de investigación y libros de texto. Este tipo de representantes de datos se conoce como organizador gráfico. Los organizadores gráficos son esquemas, diagramas y gráficas que permiten el ordenamiento lógico de la información para que pueda comprender mejor. Existen diversos tipos de organizadores, como los mapas de conceptos, mapas de ideas, diagramas de Venn, organigramas, líneas de tiempo y diagramas de telaraña, entre otros. Esta diversidad de formas se debe principalmente a la naturaleza de la información que se requiere resaltar. Entre las características más relevantes de los organigramas, de los organizadores gráficos, están la jerarquía de contenidos, la facilitación de comprensión y memorización, reducen y simplifican la información, generan impacto visual y permiten que se pueden establecer causas y consecuencias u otro tipo de relación en el texto. Algunos de los organizadores gráficos más utilizados son los siguientes. La T gráfica. Este es un diagrama en forma de T que destaca las parejas de opuestos de una información. Por ejemplo, el ser humano. Observe la imagen. La número 2 es el organigrama. Este refleja la estructura organizada de una empresa o una institución por medio de figuras geométricas y líneas que representan las relaciones. La número 3 es el diagrama de Venn. Este es un ordenador gráfico que resalta las características individuales y las compartidas de dos elementos. Está la última, que es el gráfico de barra, que se utiliza para ilustrar los datos de una información específica. Esos datos se representan por medio de barras rectangulares de un tamaño proporcional a la cantidad que representan. Bien, chicos, esto fue todo sobre las fichas y los organizadores gráficos. Que tengan un lindo día y por favor trabajar en las actividades de la página 89.